Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la programación católica de Koinonia Radio, programación católica transmitiendo desde la Arquidiócesis de Tijuana para esta arquidiócesis, también para la Diócesis de San Diego, también para localidades como Tecate, Rosarito, Playas de Tijuana, Ensenada, que también llega a algunos puntos esta señal de Koinonia Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también, sobre todo, gracias a ustedes que a través de los diferentes medios de comunicación se hacen presentes a través de ellos en internet, por supuesto, al mundo entero en www.tjcatólico.com. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey en su estancia en Tijuana. Como saben ustedes, y si no lo saben, los enteramos, el Movimiento Católico Nacional precisamente está presente en toda nuestra patria, en todo nuestro México, pero este programa en especial lo dedicamos y lo conducimos a aquellos que pertenecemos a Tijuana, en esta sede de Tijuana, donde está el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey presente y activo desde la parroquia de San Isidro Labrador, que es la parroquia a la cual nos ha aceptado y ha adoptado el trabajo de este movimiento, agradeciendo por supuesto a toda la comunidad de San Isidro Labrador y en especial a nuestro párroco, el padre Jorge Hernández, al cual le mandamos un cariñoso saludo y esperemos que esté muy bien en compañía de toda su comunidad, que el día de hoy domingo pues es un día especialísimo para todos los sacerdotes, pues porque es el día donde ellos pues tienen la oportunidad de laborar en este ministerio especialísimo que Dios les ha encomendado, que es pues dar el alimento, el pan de vida a todos nosotros los fieles en la Eucaristía a través de la celebración eucarística. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también, por supuesto, miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Quiero darles la bienvenida y quiero explicarles un poquito los temas que vamos a tener el día de hoy en este programa de La Sangre de los Mártires es Semilla. Ustedes saben que nosotros nacemos del carisma de aquellos mártires cristeros, de aquellos mártires de la persecución religiosa que se dio en México entre los años 1926 y 1929. Ciertamente nosotros nacemos de este carisma. Hay mucho que hablar de este hecho histórico que conmovió en su tiempo mucho a nuestra patria, que tal pareciera que nuestra patria lo ha olvidado. Sin embargo, nosotros reconocemos y sabemos que la Iglesia Católica desde todos sus tiempos ha sido una iglesia martirial en todos los sentidos, desde los primeros siglos y desde su primer mártir que fue Jesucristo, a través de todos los siglos que ha estado presente la Iglesia en el mundo, pues ha sido mártir y ha sido víctima de los enemigos de Cristo principalmente. De hecho, muchos de ellos, claro que han logrado sus conversiones gracias a la palabra o gracias a hechos históricos o gracias a la misma presencia de Jesucristo en muchos de ellos. Por ejemplo, recordemos que San Pablo, Saulo de Tarso, antes de convertirse en San Pablo, pues era un perseguidor de cristianos y él habiendo tenido un encuentro con Jesucristo mismo, pues reacciona
y vuelve su corazón a Cristo, y ahora de ser un perseguidor se convierte en perseguido por la causa de Cristo. Y él lo dice en diversas ocasiones: los méritos que yo tengo no son míos, todos son de Cristo, y yo por Cristo doy la vida. Para mí la muerte es una ganancia, incluso decía San Pablo, por esa fuerte necesidad que él tenía de contemplar a este maestro que se había hecho presente ante él, que lo tumba de su caballo. Para él su gloria era estar frente a Jesucristo mismo, la muerte una ganancia para poder contemplar ya el rostro del amado que es Jesucristo mismo. Y muchos de ellos, después de ser perseguidores, se convierten en perseguidos por la causa de Cristo. ¿Cuántos enemigos no ha tenido Cristo? ¿Cuántos bárbaros se han visto a través de la historia? Muchos de ellos contando historias verdaderamente sangrientas de cristianos. Antes de entrar a este programa de La sangre de los mártires es semilla, me puse a ver algunos documentales, algunos documentos sobre las cartas martiriales, cómo es que se declaran mártires y santos a estos hombres perseguidos, y cuáles son las causas posibles por las que se puede llegar a ser un mártir. Pero también dentro de esto mismo veía algunos documentales sobre la cruel y sangriento hecho de Nerón, este hombre que vivió en los primeros siglos, en el primer siglo, la iglesia primitiva, y que para su diversión solamente tenía pues que sus leones, estos animales, estas bestias, atacaran a los cristianos. Y hacía un documental, una referencia o una pequeña analogía de que nosotros nos podemos sorprender y escandalizar de Nerón, de que para su diversión soltaba los leones hambrientos y eran presas los cristianos de estas bestias, o que también, por ejemplo, Nerón tenía en su palacio, en un jardín, para iluminar este jardín, nosotros podríamos pensar pues algunas velas, algunas antorchas, pues él en lugar de usar antorchas encendía los cuerpos de los cristianos y los tenía encendidos, y esos eran los que iban iluminando el camino de su jardín. Imagínense ustedes. Por supuesto que hablamos de una gran crueldad y un evento totalmente sanguinario por parte de este personaje de la historia, y que pues fue instrumento, vamos a ponerlo de esta manera, fue instrumento para que muchos mártires fueran contemplados dentro de la Iglesia Católica. Pero gracias a este martirio, como dice nuestro programa, La sangre de los mártires es semilla, pues florecieron muchos más cristianos, lejos de renegar de la fe por lo que estaba sucediendo con sus hermanos, al ser tragado por los animales, al ser usados como antorchas, al ser decapitados delante del pueblo para diversión del mismo pueblo. Esto en lugar de quitarles mérito y de quitarles las ganas de ser cristianos y de continuar proclamando a Jesucristo como Señor de sus vidas, pues les animó más, a ser mártires, a florecer mucho más mártires. Toda la tierra está regada con sangre de mártires, entonces obviamente esta sangre reclama después su fruto, y este fruto habrá de ser buenos cristianos. Nosotros habremos de preguntarnos el día de hoy, ¿merecemos estos mártires que ha dado la historia? Por ejemplo, México merece a sus mártires, merece a tantos sacerdotes mexicanos que dio esta persecución religiosa, como Santo Toribio Romo, San Cristóbal Magallanes, San Luis Batisáinz, otros tantos laicos como Anacleto González Flores, los hermanos Vargas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Merece realmente nuestra patria este número impresionante de mártires que ha dado? Su sangre reclamará después frutos, La sangre se ha derramado por toda esta tierra mexicana, y esa misma sangre reclamará los frutos, y nosotros debemos ser esos frutos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a defender nuestra fe? Terminando con el comentario que les decía acerca de este documental que veía, de lo sorprendente y lo inimaginable que a veces nos pareciera todo lo que hizo Nerón en aquellos tiempos con la iglesia primitiva,
pues el día de hoy no está tan fuera de, tan diferente pues el asunto. No están tan diferentes las estadísticas de mártires cristianos que en aquel tiempo se dieron. No está tan diferente la crueldad con la que se ha tratado a los cristianos. En los siguientes bloques vamos a pasar un recuento de un testimonio de una mujer coreana, cómo es que ella fue perseguida, cómo es que su padre fue exiliado, su familia, por el simple hecho de reunirse clandestinamente, y fueron encontrados, se reunían clandestinamente su familia a hacer oración y casi balbuceaban, dice ella. En otro momento hacían la lectura de la Sagrada Escritura y por eso fueron condenados y por eso ya fueron reos de muerte y fueron reos de exilio y de separarse de sus familias. Imagínense ustedes, realmente no estamos tan diferente a la crueldad de Nerón. Nuestro gobierno, nuestras autoridades también se han empeñado en sacar a Dios de nuestras vidas, en sacar a Dios de nuestra escuela, en sacar a Dios de nuestra misma familia, imponiendo en su lugar pues toda la globalización, el modernismo, todas las cuestiones que nos pueden distraer de enfocar nuestra vida en Dios. Otro caso, por ejemplo, me parece que fue en África, en Nigeria, muchos cristianos de verdad, sus mismos hermanos que no creían en Cristo, a estos que sí creían en Cristo, los quemaban vivos. O sea, ¿qué tan diferente es a lo que sucedió con Nerón? Los mismos hermanos matando hermanos, imagínense ustedes, quemándolos vivos, golpeándolos hasta la muerte, con palos, con balazos, en fin, hermanos contra hermanos, por el simple hecho de no aceptar que el otro tenga una fe diferente a la que yo profeso. La libertad religiosa, eso es lo que nosotros estamos invitados a proclamar, a defender, la libertad de culto, cualquiera que sea tu culto. Ya no estoy yo diciendo si católico o no católico, pero cualquiera que sea tu fe, defenderla y amarla, pero también respetando, por supuesto, la fe del otro. Y estos, por odio a la fe, por odio a Cristo, han desatado una guerra de hermanos contra hermanos, y es una lamentable situación que vive actualmente también nuestra patria, con el riesgo de que no se cumpla con esta tan anhelada libertad religiosa. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Vamos a regresar con un pequeño video que les vamos a mostrar de Anacleto González Flores, un mártir de Cristo Rey. Hacemos una pausa y estamos de regreso. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico,
terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa dedicado a conocer, a honrar y a venerar, porque ya muchos de ellos son santos, otros tantos beatos, son mártires de la persecución religiosa vivida en México en los años 1926-1929, un pueblo que en su totalidad ha sido guadalupano, aun cuando las estadísticas para el día de hoy anuncian que ha bajado un poco el porcentaje de católicos de ser un 96%, 94%, estaríamos hablando que ahorita estamos en los 87% aproximadamente, es lo que dicen las estadísticas que somos de católicos. Gracias a Dios, seguimos siendo mayormente católicos, pero bueno, las estadísticas nos dicen cuántos católicos hay, más no nos dicen cuántos católicos, si es el porcentaje igual de católicos comprometidos, de católicos que realmente viven su fe, católicos que defienden su fe, aman su fe y saben entregar su vida por esta fe a la que profesan. 87% de católicos en México. ¿Cuánto por ciento sería de católicos comprometidos? Católicos que están pendientes de su iglesia, católicos que están pendientes de sus sacerdotes, que están pendientes de hacer una defensa argumentada de nuestra fe católica. ¿Cuántos de esos? Pues solamente Dios sabrá, ¿verdad? Porque si a mí llegan y me tocan la puerta un día cualquiera y me preguntan qué religión soy, pues católico, pero pues lo digo así como que pues católico porque pues es hay otra opción o es lo que me han enseñado o es por costumbre o es por tradición. Quién sabe, pero por convencimiento y por amor a la misma iglesia, probablemente sean pocos. Fíjense que hay un mártir de la persecución religiosa, que es Anacleto González Flores. Él fue abogado de profesión, escribió algunos libros, más bien él escribía en un periódico, el periodiquito, le decían, que se llamaba Gladium o Gadium, ahorita les investigo. Y en este periódico él escribía y ahí en este mismo periódico lanzaba mensajes a todos los católicos de los boicots que habrían de darse en posteriores días. Por ejemplo, yo siendo católica de aquel tiempo, de 1926, yo compraba este periodiquito del cual escribía Anacleto González Flores, y ahí yo me enteraba de lo que tenía que hacer. Hoy nos reunimos, por ejemplo, la Liga Nacional, la Liga de la Defensa Nacional en tal lugar, pero de forma clandestina. Obviamente este periódico no lo repartían a todo el público, sino que iba siendo entregado a cada una de las casas de las personas que estaban invitadas a formar parte de la Liga Nacional. Hizo muchas cosas Anacleto González Flores, entre esas formar la Liga de la Defensa Nacional para la Libertad Religiosa. Él, siendo abogado, se empezó a contactarse con varios profesionistas para poder hacer algunas estipulaciones de cómo habría de llevarse la persecución religiosa, cómo habrían de ellos de actuar, y también para hacer algunas peticiones a Roma por parte de los laicos. Miren, está sucediendo esto en México, nosotros necesitamos que ustedes nos den respuesta. Realmente era una persona muy inteligente,
era padre de 2 hijos, era, según cuentan ya sus familiares, era un buen padre y era un buen esposo también. Deja huérfanos a sus hijos de 8 años y de 2 años, realmente muy, muy pequeños, pero aún así él no pone como pretexto a sus hijos como para no hacer nada, ¿verdad? Que esto de pronto lo llegamos a ver un poco común dentro de nuestra actualidad, donde los padres pues no van a misa porque pues es que los niños no están quietos, no van a los grupos de reunirse porque pues es que los niños no me dejan, no se quieren comprometer a dar una clase porque es que yo no puedo sacar al niño hoy. Bueno, entonces los niños a veces en lugar de ser bendiciones pues llegan a ser los grandes pretextos, y Anacleto González Flores nunca puso de pretexto a su familia, al contrario, su lema era: por Dios y por la patria. Primero está Dios y luego está mi patria, tomando en cuenta mi patria, que son mi familia. Yo quiero dejarles una buena patria a mis hijos, por lo tanto estoy obligado a luchar por mi patria, a trabajar por mi patria. Si no, ¿qué es lo que quiero dejarle? ¿Un hijo flojo? ¿Quiero dejarle un hijo vicioso? ¿O quiero dejarle un hijo codependiente toda la vida del papá? Claro que no. Anacleto González Flores, dentro de un libro que se llama Tú serás rey, ahí escribe esto: yo voy a defender a mi patria para dejarles una buena patria a mis hijos. A mí jamás mis hijos me van a reclamar que no hice nada por dejarles algo bueno en su futuro, y eso es una mejor patria, y una patria con religión, y una patria que sepa defender su fe. Eso fue lo que decía Anacleto González Flores. Por eso sale de su familia, no que la abandone, pero sí se integra y sí se compromete a vivir su fe plenamente, comulgando todos los días, asistiendo a la celebración eucarística, pero no solamente en eso, sino que también haciendo actividad para poder tener una mejor defensa de su Iglesia Católica. Vamos a conocer ahora un poco, les invito a todos ustedes que están siguiéndonos a través de radio, si tienen oportunidad de conectarse a internet, háganlo, porque vamos a ver algunas imágenes interesantes y algunos testimonios de Anacleto González Flores, un abogado para nuestra patria. Él, siendo abogado en la tierra, pues ahora será un abogado para nosotros en la patria celestial. Conozcamos pues parte de la biografía de Anacleto González Flores. Adelante. Anacleto González Flores, un abogado de nuestra tierra en el cielo. Bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos, que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando incesantemente en la balanza de Dios y de los hombres. Un hombre muy coherente, de principios firmes y claros, de convicciones permanentes. Iba el humilde rebocero por una calleja de Tepatitlán, pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, cargando sobre el hombro una buena docena de los clásicos rebozos mexicanos que él, con todos los de su familia que podían trabajar, fabricaba en un tallercito instalado en una infecta casa de vecindad. Definitivamente, cuando hablamos de Anacleto González Flores, estamos frente a un extraordinario personaje jalisciense, originario de Tepatitlán, al que hoy podemos ver, independientemente de la beatificación, que es algo fundamentalmente religioso, podemos verlo como un adalid en la defensa de los derechos humanos, y en ese sentido entraría la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y desde luego la libertad religiosa. Hijo de músico él también, traía la música por dentro, era muy alegre. Lo que él aprendió, su amor a las letras y particularmente a la oratoria, allí lo aprendió. Pronto se reunían en torno a él un grupo de estudiantes, alteños en su mayoría, que compartieron estudios, ideales y pobrezas.
Anacleto González Flores fue un gran profesionista como abogado, un notable orador, un gran periodista, un escritor muy destacado, en fin, pero sobre todo un hombre muy coherente, de principios firmes y claros, de convicciones permanentes, que se enroló en una de las causas más históricas y a veces más perdidas de nuestro país, la causa de la democracia. Les llamaron los girondinos, tanto porque los hospedaba la señora Jerónima, doña Giro, como porque recordaba al sector católico que defendió la religión católica durante la Revolución Francesa. Entre ellos figuraban Jesús Gutiérrez y Gutiérrez, Lorenzo Reynoso, Jorge Padilla Gutiérrez, el doctor José Gutiérrez, Miguel Gómez Loza y el mismo Anacleto. Anacleto González Flores era íntimo enemigo de la violencia. Sabemos que en su temprana juventud participó nada menos que en la Revolución Mexicana, pero nunca con las armas en la mano. Anacleto González Flores debe vivir escondido, poco diríamos, no a salto de mata, sino a salto de casa, porque debe andar de una casa a otra escondiéndose, porque hay una, evidentemente el gobierno sabe que él es cabecilla y el principal cabecilla. Se le busca y se le somete a persecución por todos lados, hasta que finalmente lo capturan, lo llevan al cuartel Colorado aquí en Guadalajara, y ahí en el cuartel Colorado es sujeto a un interrogatorio y a una tortura bastante cruel. Se simuló después un consejo de guerra sumarísimo que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Chocolate de Montagne. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Estás escuchando Koinonia Radio. Son la 1 de la tarde con 30 minutos y la temperatura es de 23 grados centígrados. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos.
Hay momentos, es decir, cuando se desata una persecución sangrienta, el número de mártires es muy elevado, eso no cabe duda. Pero luego hay tiempo y tiempo y tiempo y tiempo en que no pasa nada. Aquellos cristianos eran pacíficos, no conspiran contra el poder. ¿Por qué pues se les persigue? El principal motivo es la negativa de los cristianos a participar en los ritos del culto imperial. Rehusar era delito de lesa majestad. Suponía infidelidad a la patria y la pena era de muerte. Muchos cristianos prefieren dar la vida antes que renegar del Dios único y verdadero. Pero las persecuciones no son solo iniciativa de emperadores y magistrados. Influye mucho una opinión pública que tilda a los cristianos de ateos y magos, acusaciones que suponían la condena a muerte. Lo que pasaba era que detrás de esas acusaciones, en el derecho penal romano, lo que había era una condena a muerte. La hostilidad degenera en fanatismo cuando, como señala Tertuliano, se achaca a los cristianos cualquier epidemia o catástrofe natural. Se ha desbordado el Nilo, los cristianos a los leones. Ha habido un terremoto en tal sitio, los cristianos a los leones. O sea que era como una especie de chivo expiatorio, porque los cristianos eran los culpables, cuando realmente no tienen nada que ver. Lo que sí tenía que ver con esas calumnias era la vida virtuosa de los cristianos. Era como una bofetada moral para las costumbres depravadas del paganismo. La vida moral de los cristianos choca con el ambiente que viven los demás ciudadanos del Imperio Romano. Así, la vida cristiana, pues, es limpia en sus relaciones matrimoniales, es clara en sus, diríamos, en sus aportaciones contributivas al Estado por lo que se refiere a la justicia. No mienten, son los que han encontrado auténticamente la verdad con mayúscula, que es Cristo, que es el que les impulsa, el que les da la fuerza para luchar contra las propias contrariedades interiores de cada persona y las dificultades que les vienen de fuera. Desde el siglo I, el cristianismo es considerado superstición ilícita y la profesión de fe un delito. El populacho propala acusaciones monstruosas de infanticidio y antropofagia. Esos cargos nunca fueron probados ante los tribunales. Es reveladora la actitud de un gobernador romano de Bitinia ante unos detenidos cristianos. Les pidió realizar gestos de culto ante las estatuas de los dioses a las que habían añadido la estatua del emperador Trajano, entonces en el poder. Finalmente, les castigó por negarse a ello, pero no por los crímenes que los rumores públicos les imputaban. Esos crímenes horribles de matar niños, de comerse su carne, de tener costumbres dudosas, etc. En realidad, los infanticidas eran los romanos, una de cuyas costumbres era tirar al río Tíber los hijos no reconocidos que no habían podido vender como esclavos. Era un sucedáneo del aborto. La corrupción romana fue tremenda, sobre todo en estos siglos. Y claro, eso creaba una barrera de separación con el cristianismo. ¿Cómo podía aceptar el libre concubinato, la homosexualidad o el asesinato de los niños? No podía aceptarlo, vamos. Y por consiguiente se encontraba fuera de la ley, estrictamente, es decir, como religio no lícita. Los cristianos creían en la divinidad de Cristo. Eso les impedía adorar al emperador, pero acataban su autoridad legítima en lo demás. No eran unos traidores, ni unos rebeldes. Desde el principio, desde Cristo y los apóstoles, los cristianos habían dicho siempre que ellos eran ciudadanos y súbditos leales del imperio, que rezaban por las autoridades, y tenemos pruebas conocidas de esas oraciones por las autoridades, aun cuando eran perseguidos. Estas galerías son las catacumbas de San Calixto. Construidas como lugares de enterramiento, los cristianos se refugiaban en ellas en tiempos difíciles y de persecuciones.
La descripción de la iglesia de los 3 primeros siglos como iglesia de las catacumbas, siempre perseguida hasta la paz de Constantino, no es exacta. Hubo de hecho amplios periodos de paz en esta primera época, donde las catacumbas solo se usaban para lo que fueron hechas, como cementerios. ¿Cuántos mártires hubo en los 3 primeros siglos? ¿Cuántos han muerto en las persecuciones? Algunos hablan de 200.000. No sabemos si es mucho o es poco, porque no sabemos cuántos habitantes tenía todo el imperio, ¿no? En cada momento. Lo que tenemos, eso sí, son los documentos que nos atestiguan la muerte de personas que han sufrido heroicamente todas las torturas previas al martirio, ¿no? Y de esto nos hablan los historiadores antiguos y tenemos también las actas de los mártires. Las primeras noticias del culto a los mártires se conservan en una carta de San Policarpo de Esmirna. Era discípulo del apóstol Juan, que lo consagró obispo. Fue quemado vivo en Roma a mediados del siglo II. El relato de su pasión es uno de los documentos más antiguos de la Iglesia. La literatura martirial es muy abundante. Se distinguen las actas de los mártires, que son documentos auténticos de otros escritos que contienen relatos legendarios. Entre otras muchas se conserva el acta de San Fructuoso y sus 2 diáconos arrojados a las llamas en el anfiteatro de Tarragona en el año 259. Entre los mártires hay nobles y esclavos. Emociona leer las actas del martirio de la esclava Felicidad y de la noble Perpetua. Consecuentes con su fe, se negaron a sacrificar a los ídolos y fueron después arrojadas a las fieras en Cartago. Cuando son llevados a la cárcel por primera vez, Perpetua y sus compañeros no son todavía cristianos, no han sido bautizados, son solo catecúmenos y sin embargo se reconocen como cristianos y viven heroicamente. Solo durante su prisión recibirán el bautismo. Comienzan a ser cristianos en la cárcel precisamente. Hay mártires de todas las edades, incluso niños como los hermanos Justo y Pastor de 9 y 13 años. Murieron testigos de Jesucristo hace 17 siglos en Alcalá. Su culto se extendió pronto por España y Francia. La mayor parte de los mártires cuya memoria conmemora la liturgia actual corresponden al siglo III. Se había restaurado por entonces el culto a los dioses y al emperador. La Iglesia no lo admite y se desencadenan las duras persecuciones de Decio y Valeriano. Pero no todos los cristianos se mantuvieron firmes. Algunos claudicaron. Se les llama caídos, lapsi. Apóstatas es una palabra un poco fuerte para aquellos que sucumbieron ante la persecución, haciendo un pequeño gesto, unos granos de incienso en un pequeño altar o simplemente comprando un certificado justificativo de haber sacrificado. Los lapsi podrán más tarde reintegrarse a la Iglesia mediante una penitencia proporcionada a su falta. La más terrible de las persecuciones fue la última, a principios del siglo IV. La ordenó Diocleciano con el designio de terminar de una vez para siempre con el cristianismo. Hizo muchos mártires, pero fracasó. Pronto iba a sonar la hora de la libertad de la Iglesia. ¿Cuál fue, pues, el balance final de las persecuciones? Las persecuciones hicieron daño, pero estimularon la generosidad. Tertuliano decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La hostilidad pagana no doblega, sino que fortalece la cohesión de los cristianos. Los condenados son asistidos por los demás. Muchos les envían el alimento del que se privan. Cuando un pobre muere, pagan sus funerales y ayudan a huérfanos y viudas. Pero no se ayudan solo en la adversidad. La caridad es vínculo permanente de amor. Se asisten también como verdaderos hermanos en el camino de la santidad. El evangelista San Lucas nos hace una visión conmovedora de los primeros cristianos. Permanecían unidos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, en la oración. Tenían un solo corazón y una sola alma. No había necesitados entre ellos, porque aquel que tenía una casa o un campo lo vendía, ponía el importe a los pies de los apóstoles y se proveía a lo que cada uno necesitaba.
La comunidad cristiana tuvo desde el principio una organización jerárquica. En cada ciudad se establecía una iglesia local bajo la autoridad pastoral de un apóstol o de un obispo. Un colegio de presbíteros y diáconos le asistían en materia litúrgica y disciplinar. Esos núcleos cristianos no crecían aisladamente unos de otros. Había una verdadera comunión entre iglesias locales. Todas se sentían integradas en la misma Iglesia universal. El nexo de unión era el obispo de Roma. El sucesor de Pedro ejercía su primacía sobre las demás iglesias, velando por la sana proliferación de cada una de ellas. Un testimonio de la autoridad del sumo pontífice en la iglesia primitiva es la carta que el Papa San Clemente le escribe a los de Corinto a final del siglo I. Andaban los de Corinto metidos en litigios internos y el Papa les indicó cómo debían resolver sus diferencias y les exigió obediencia. La respuesta de la iglesia de Corinto es ejemplar. Leyeron la carta repetidas veces, la conservaron con mucho amor y veneración y la fueron transmitiendo de generación en generación y ha llegado hasta nosotros en varias lenguas, en latín, en griego y en siríaco. Los primeros cristianos oían la palabra de Dios de boca de los apóstoles. Estos proclamaban oralmente los hechos y palabras de Jesús desde el día de Pentecostés en que recibieron el Espíritu Santo. La fe se difundía así por el mundo de boca a boca, pero los testigos presenciales de aquellos hechos se extinguían y se hizo necesario fijarlos por escrito. Surge así el Nuevo Testamento, formado por 27 libros. La primitiva Iglesia los recibió como textos sagrados, escritos por inspiración del Espíritu Santo, y los unieron a los del Antiguo Testamento. Estos libros sagrados forman uno de los 3 sólidos pilares sobre los que se asienta la Iglesia. Los otros 2 son la tradición y el magisterio. Unidos estrechamente entre sí, ninguno puede subsistir sin los otros 2. Juntos bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la santificación del mundo. Solo esta acción sobrenatural podría explicar que la Iglesia haya sobrevivido íntegra e invariable a las tempestades de la historia. ¿Hasta cuándo? El Apocalipsis, el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento, anuncia de forma simbólica la segunda venida de Cristo. Tendrá lugar al final de los tiempos. El Hijo de Dios llegará resplandeciente de gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos, y establecerá definitivamente el reino de Dios. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus Cápsulas.
Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Son la 1 de la tarde con 46 minutos y la temperatura es de 23 grados centígrados. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Espero que hayan tenido oportunidad de disfrutar estos dos videos que presentamos a ustedes. Uno de Anacleto González Flores, abogado, mártir de la persecución religiosa en México, y también un poco de historia de los primeros cristianos, pues en el siglo I, cómo es que sucedió toda este desgarramiento de la iglesia en la persona de sus mártires. Y bueno, a través de todos los siglos, la iglesia de una o de otra manera, pues ha sido mártir. Uno de los martirios de Pionio, este es un mártir del siglo IV, él decía: las perlas de la iglesia, qué tristeza, son pisoteadas por los cerdos. Imagínense las palabras tan duras que dijo este mártir cuando ya estaba a punto de ser ejecutado. La iglesia, decía él, es una luz bella, pero nosotros deseamos ver la verdadera luz. Nuestra tierra, nuestra patria, es una luz que es hermosa, pero más allá de esta luz, más allá de estas comodidades que para nosotros puede significar ahora la luz, para nosotros la luz es estar bien económicamente, para nosotros la luz es tener comodidades, no tener preocupaciones, pero sin embargo, para los cristianos la luz verdadera es la luz de Jesucristo, esa es la verdadera luz. Yo sé que la tierra, decía él, yo sé que la tierra es bella, pero es bella porque es obra de Dios. Nosotros no renunciamos a ella por disgusto o por desprecio, sino porque preferimos bienes mejores. Nosotros siempre lo hemos dicho, el cristiano no renuncia a los bienes, sino que prefiere bienes mejores. Esa es la gran diferencia. De pronto los cristianos somos juzgados porque es que ustedes quieren vivir así, o quieren vivir limitados, o quieren vivir en incomodidades. Pues no es que lo prefiramos, no es que estemos renunciando a algo, ni estemos despreciando algo, más bien estamos prefiriendo un bien mejor para nosotros, y sabemos que ese bien mejor pues solamente viene de Dios, que es quien nos ha dado la vida, y es a quien deseamos todo cristiano ver un día cara a cara, y ese día que le veamos cara a cara, pues no sentir vergüenza y no sentir desprecio por nuestros pecados o por las faltas que hayamos cometido. Nosotros sabemos que Dios nos ama y en su eterna misericordia pues nos acepta de la manera que somos, aun cuando no acepta, por supuesto, nuestro pecado, nuestras limitaciones, pero sí nos ama y nos acepta a nosotros que somos sus hijos. Pues qué mejor sería nosotros presentarnos ante Dios ese día en el que seremos llamados, en el que partiremos de esta patria para ir a la celestial, para ir a esa nueva Jerusalén y poder ver con toda dignidad a Dios cara a cara y poderle decir
cuánto hemos amado nosotros en tierra, cuánto amamos a nuestros semejantes, cuánto amamos nuestra misión de ser apóstoles, de ser enviados también en esta tierra. Vamos ahora a conocer un poco del testimonio de una coreana que a través de su testimonio nos vamos a dar cuenta de que esta persecución a los cristianos sigue todavía latente, sigue todavía fuerte, y es muy, muy lamentable las condiciones en las que aún viven muchos de nuestros hermanos. Nosotros en México, bien o mal, pues ya tuvimos nuestra persecución, ya tuvimos a nuestros mártires, ya tuvimos nuestra guerra, una guerra que fue de cuerpo a cuerpo, de un verdadero demonio encarnizado en estos federales, en este gobierno que se atrevió a tocar a nuestros sacerdotes y a tocar a nuestra iglesia. Pero también en Corea se están viviendo cosas difíciles, en África se siguen viviendo, en Nigeria especialmente, en el continente africano, Nigeria, y muchos de ellos están padeciendo terriblemente todavía el ser cristianos, el ser creyentes en Cristo. Son obligados todavía a dar culto y a dar adoración, imagínense ustedes, a quienes gobiernan estos países, que es algo que ellos deciden cuántos hijos habrán de tener, cuándo se van a casar, cuándo van a hacer tal o cual cosa. Y esto es algo muy lamentable y es algo muy terrible. Una de las cosas que nos toca hacer a nosotros, por supuesto, es no permitir que en nuestro país se llegue a dar esta situación, una situación parecida a la que vamos a presentar ahorita en Corea. Pero también, por supuesto, estar en oración constante por estos hermanos nuestros que, amando a Jesucristo, han tenido que recibir grandes y lamentables fuerzas por parte del enemigo, que los ha querido eliminar de su propia patria, que los ha exiliado de su propia patria, y nosotros hay que recibirlos con amor, hay que tenerlos en oración, orar siempre por todos los cristianos del mundo entero que pues han padecido cosas muy similares a las que ya padeció nuestra patria mexicana con los mártires de Cristo Rey. Con esto nos despedimos. Yo les agradezco mucho su asistencia a este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Nos escuchamos en siguientes emisiones y les invito a que sigan en contacto de Koinonia Radio en www.tjcatólico.com. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 35 días del año. Vamos a esto. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente domingo. Su nombre es Kim Un-jin. Edad 31 años. Nació en Pyongyang, Corea del Norte. Su testimonio es raro considerando los números en ese país. La CIA estima que unos 24 millones de personas viven en esta nación comunista. El mejor cálculo es que un 2% o 480,000 son cristianos. Solo un puñado de ellos ha escapado del brutal régimen y viven para contar su historia. Kim Un-jin es una de ellos. Al crecer, las autoridades me dijeron que no había Dios en este mundo. En cambio, nos ordenaron adorar a Kim Il-sung y a Kim Jong-il, los líderes del país. La libertad religiosa se garantiza en la Constitución norcoreana, pero en la realidad no se respeta. ¿Cómo era ser creyente en Corea del Norte? Nos reuníamos los sábados en la noche. Mi familia se reunía en el cuarto de atrás de nuestro pequeño apartamento. Debíamos ser silenciosos, susurrábamos al orar y leíamos la Biblia. A veces nos cubríamos para reducir el ruido. Al crecer, escuchó historias sobre cómo Pyongyang antes era conocida como la Jerusalén Oriental. En 1945, 13% de la población era cristiana. La ciudad era el centro del cristianismo en la península coreana. Medio siglo después, la fe de Kim la convirtió en un blanco. Mis padres a menudo me pedían que estuviera fuera del apartamento para ver que no viniera nadie mientras la familia oraba adentro. Nadie podía saber lo que pasaba. Con el tiempo las reuniones crecieron e incluían a amigos y otros familiares. Teníamos una Biblia en casa. Mi abuela, quien era una creyente de los tiempos del Imperio japonés, tenía una Biblia china.
Ella tradujo la Biblia al coreano a mano en pedazos de papel. Así leíamos la Biblia, hallábamos fortaleza en esas páginas. Pero pronto las autoridades descubrieron que su padre era un creyente secreto. Mi padre era sastre en el pueblo y la policía sospechó que algo sucedía. Creemos que pusieron micrófonos secretos en la tienda y en su ropa. En 1994, la policía descubrió que el padre de Kim operaba una iglesia subterránea, así que allanaron su casa, lo arrestaron junto con un tío y ambos probablemente acabaron en uno de los campos de trabajos forzados de Norcorea. ¿Recuerdas ese día? Cuando mi padre fue arrestado, yo estaba en la escuela, nunca lo olvidaré. Él me abrazó antes de irme y como todos los demás días me recordó ser precavida. Cada mañana a la mesa del desayuno él nos decía que un día vendría el gobierno y nos arrestaría por ser cristianos. Él nos advertía el precio que tendríamos que pagar por nuestra fe. Recuerdo que él decía a menudo que aunque enfrentara a la muerte, seguiría a Jesús. Unas 200,000 personas son mantenidas en campos para prisioneros políticos. Unos 30,000 de ellos son cristianos. El régimen es rutinariamente citado por violaciones a los derechos humanos. Wong Jae-chun es profesor de leyes en Corea del Sur. Son tratados como criminales, especialmente como terroristas, y son juzgados basados en crímenes de seguridad nacional. Este video, obtenido por CBN News, supuestamente muestra la ejecución de cristianos norcoreanos. ¿Crees que tu padre esté vivo? No. Todos saben qué pasa cuando agentes del gobierno arrestan a cristianos en Norcorea. Nunca salen con vida. ¿Lo extrañas? Yo sé que mi padre está en el cielo orando por Corea y por mi familia. La madre, abuela y sobrinas de Kim lograron escapar ese día a las montañas. En 2005, con ayuda de un pastor chino, ella cruzó el río Tumen hacia China. Su familia la siguió meses después. Fue una decisión difícil. Sabía que si me atrapaban sería arrestada y enviada a prisión, pero mi familia desertó porque éramos perseguidos en Corea del Norte por nuestra fe. Hoy día está casada, tiene un hijo y vive en Seúl, Corea del Sur. Estoy orgulloso de lo que ella hizo. Su familia ha pasado mucho durante años. Ella es una heroína a mis ojos. Kim pone de lado esos cumplidos. En cambio, honra al hombre quien arriesgó su propia vida.